Hola, ¿qué tal? Soy Israel Alpuche, la licenciatura de Derecho, y este video les voy a explicar un poco sobre los derechos laborales, cómo surgió en México y cómo este se fue dando poco a poco. Vamos a empezar a hablar sobre el derecho laboral. El derecho laboral tiene su origen en, en un acontecimiento histórico, político y económico. eh, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, consagra los derechos y garantías laborales. La legislación laboral en México se encuentra federalizada. Nuestro régimen laboral se encuentra unificado por disposición en el artículo 123, como ya había mencionado, en virtud de que el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir leyes sobre el trabajo. Fue en el año 2011 cuando se llevó a cabo la reforma constitucional. En su artículo 1 contempló y garantizó los derechos humanos. Después ahí se hizo la reforma en virtud extensiva los numerales constitucionales, entre ellos el artículo 5 y 123. En virtud de ello, toda persona tiene derecho a un trabajo digno, socialmente útil a la profesión, industria o comercio que le convenga, siempre sea de forma lícita, no contraria a las buenas costumbres y no altere el orden público, obviamente. Además, la Ley Federal del Trabajo otorga un tratamiento equilibrado al trabajador y al patrón en las relaciones laborales. Eh, Como ya había mencionado, en la Constitución, en su artículo 123, está constituido lo que es el derecho al trabajo. Este artículo se divide en dos. Un apartado A. Este apartado A este, rige las relaciones del trabajo entre los obreros, los jornaleros, empleados domésticos, artesanos, de manera de generar todo un contrato de trabajo. La Ley Federal del Trabajo rige las relaciones comprendidas en este apartado. El apartado B es la otra parte. Este rige las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Es decir, en pocas palabras, los servidores públicos están regulados por el apartado B del artículo 123 constitucional, y es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentada del artículo 123. ¿Quiénes son sujetos en una relación de trabajo laboral? ¿Y qué se entiende por trabajo de conformidad con la Ley Federal de Trabajo? Los sujetos en la relación laboral son el trabajador y el patrón. El trabajador es aquella persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. De esta forma, el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El patrón y el trabajador. En virtud de la relación laboral tiene obligaciones recíprocas. La ley lo regula y contempla como obligaciones del patrón. Permítanme un segundo y les voy a decir qué artículos son. La ley federal en su artículo cuarto nos habla sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones. Posteriormente, en el capítulo 1 vienen las obligaciones de los patrones del artículo 132, 133. Luego siguen las obligaciones de los trabajadores en su capítulo 2, artículos 134, 135. Estas son las disposiciones legales: pagar al trabajador el salario, indemnizaciones, proporcionar materiales necesarios para la ejecución del servicio o trabajo, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos, entre otros. Por otro lado, la ley también establece las obligaciones a cargo del trabajador. Mencionaremos algunas de ellas. Por ejemplo, cumplir con las disposiciones de las normas legales, las cuales sean aplicables, desempeñar el servicio bajo la forma y tiempo y lugar convenidos,
observar buenas costumbres durante el servicio, someterse a los reconocimientos médicos para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable, entre otras. ¿Qué se entiende por trabajo? Se entiende por trabajo toda actividad humana intelectual, material, permítame, se me perdió la diapositiva, movió. Se entiende por trabajo toda actividad humana intelectual, material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Ahora bien, la relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado de una persona mediante el pago de un salario. O sea, tú al prestar tu servicio en una actividad, ya sea de forma física, intelectual, bajo una subordinación, o sea que tengas un jefe por un tiempo determinado o indeterminado, estás ejerciendo la actividad de trabajador. Y esto bien es el concepto de trabajo. El elemento esencial de la relación laboral es la subordinación, como habíamos dicho, o sea que estés a cargo de una persona sobre la actividad que estás realizando, entendida esta como la existencia de un poder jurídico de mando del patrón, el cual corresponde un deber de obediencia por parte del trabajador. Los trabajadores, en virtud de esta relación laboral, están obligados a prestar su servicio bajo la dirección del patrón, como habíamos dicho. También vamos a hablar un poco más de historia, como estamos hablando en nuestro reporte. Resulta conveniente mencionar que en el año 2012 se adicionó en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 38-B, que prevé la relación de trabajo para capacitación inicial. Esto es un derecho fundamental de los trabajadores a recibir una capacitación y adiestramiento, que es aquella en la cual se obliga a prestar su servicio subordinado bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para realizar la actividad que va a ejercer. Este derecho de permítanme, ya me revolví un poquito, de capacitación y adiestramiento. Es un derecho que tiene que ser en horas laborales y se tiene que pagar. Nunca va a ser fuera de las horas laborales, siempre dentro. La duración máxima de este tipo de relación es de 3 meses o en su caso hasta de 6 meses, cuando se trate de trabajadores para puestos o dirección o gerenciales, por así decir. Edad laboral. La edad laboral la ley establece expresamente que queda prohibido el trabajo a menores de 15 años. Ahora ya no es a menores de 18, es a menores de 15 años. Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios, sin embargo la ley establece ciertas limitaciones. Por ejemplo, los mayores de 15 años y menores de 18 no podrán desempeñar actividades peligrosas para su salud, seguridad, modalidad. Además, no podrán ser contratados cuando no hayan terminado su educación básica obligatoria, que ahorita ya entramos en obligación básica hasta la prepa, salvo los casos que pruebe la autoridad laboral. Los mayores de 15 años y menores de 16 años necesitan autorización de sus padres o que ejerza la patria potestad o guardia y custodia. Los menores trabajadores deben percibir el pago de salarios y pueden ejercitar acciones legales ante las autoridades. Obviamente esto siempre bajo su representante legal. También tienen los mismos derechos que cualquier trabajador al ser un trabajador y estar subordinado por el patrón. Trabajo de mujeres, otro tema muy importante. Los trabajos de mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, así es. La ley, tratándose de las mujeres, establece ciertas disposiciones específicas con el propósito de proteger la maternidad. Por ejemplo, no podrán desempeñar labores insalubres o peligrosas
trabajo nocturno industrial después de las 10 de la noche o en horas extraordinarias, cuando se ponga en peligro la salud o la del producto, es cuando están embarazadas. Además, las madres trabajadoras gozarán de periodos de descansos, lactancia, servicio de guardería, entre otros, bajo ciertas condiciones que establece la propia ley. Otro punto muy importante de nuestro servicio social que voy a tocar, son los contratos laborales. Esto estuvimos hablando un poco en los parques y en el Palacio Municipal. Eh, bueno, como casi no se acercaban muchas las personas, los pocos que se acercaban les fuimos explicando, preguntando encuestas si trabajaban, dónde, en qué consistían sus actividades, horas, jornadas, y para ver si estaban siendo, no estaban siendo vulnerados sus derechos laborales. Les explicamos qué son los contratos. La ley establece la presunción de la existencia de un contrato y de la relación de trabajo entre que presta un trabajo y el que lo recibe. Los contratos de trabajo pueden ser individuales o colectivos, claramente. ¿Qué es el contrato individual? El contrato individual de trabajo es aquel que en virtud de cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de salarios. Eh, digamos lo que es de forma personal entre patrón y trabajador. Nadie más interviene, nadie más que el trabajador y el propio patrón pactan las disposiciones de cómo se va a llevar a cabo la relación laboral entre trabajador y patrón dentro de la empresa. ¿Qué es el contrato colectivo? El contrato colectivo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestar el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Mayormente, para que entiendan, los contratos obligan expresamente, pactado entre ellos, las consecuencias que establezcan las normas de trabajo, que de la buena fe y la equidad. El contrato, cuando firmas un contrato laboral, tanto tú como el patrón se están obligando a cumplir las disposiciones que en él establezcan. Otra parte importante dentro de un trabajo es el reglamento interior de trabajo. ¿Qué es el reglamento interior de trabajo? Es el conjunto de disposiciones obligatorias, claro que sí, son obligatorias tanto para los trabajadores como para los patrones. Eh, Algunas de estas disposiciones son relativas a las horas de entrada, salida de los trabajadores, días y lugares de pago, normas para prevenir los riesgos de trabajo, permisos, licencias, tiempo y forma de los trabajadores deben someterse a exámenes médicos, entre otras. Para crear el reglamento interior del trabajo se requiere una comisión mixta. El reglamento interior del trabajo viene regulado en la Ley Federal del Trabajo en su capítulo 5, artículo 422, y posteriormente nos dice el artículo 423 lo que va a contener el reglamento interior de trabajo. Cualquier disposición que vaya y no esté regulada por la Ley Federal del Trabajo, digamos que es ilegal. Nadie puede someterse a lo que no está legalmente establecido. También mencionarles que el contrato colectivo está regulado en el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo. Sigamos. Otro tema importante que estuvimos platicando con los trabajadores son las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo deberán hacerse constar por escrito siempre. Sin embargo, la falta del escrito no priva al trabajador de sus derechos que deriven de la ley.
Esto básicamente cuando despiden a un trabajador y él siempre tiene el miedo de que por no haber firmado un contrato en el que establecían sus derechos, este piensa que no lo tienen y no puede demandar. Claro que sí. Que no se haga por escrito y se haya llevado la relación laboral entre el trabajador y haya existido, esto siempre se puede probar. Ya la ley establece las formas y condiciones de las maneras que puedes probar que existió una relación. Son condiciones de trabajo. ¿Qué son condiciones de trabajo? Es el lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada de trabajo, la forma o el monto del salario, el día, el lugar de pago de los salarios, las condiciones de capacitaciones o adiestramientos, los días de descanso, las vacaciones y además que convengan el trabajador y el patrón. El despido. Despido del trabajador puede ser justificado o injustificado. Será justificado cuando se configuren la realidad de las causas de la rescisión previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo. El patrón que despida a un trabajador deberá darle avisos por escrito en el que señale claramente la conducta o conductas que motivaron a la rescisión y a la fecha o fechas en que éste se cometieron, fundado y motivado siempre, obviamente. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento del despido o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje, competente para que la Junta lo notifique en qué forma personal del trabajador. El despido del trabajador será injustificado cuando el patrón no haya dado aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta de Conciliación y Arbitraje eh, sobre la terminación de la relación de trabajo. La separación no justificada produce la nulidad del despido. Se puede ir a juicio, que le paguen los daños y perjuicios, o igual una reintegración a su área laboral, obviamente, que no muchas veces sucede la reintegración. Mayormente es la separación definitiva de la empresa. En el caso del despido no justificado, el trabajador debe acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, podrá solicitar a su elección que se le reinstale en el trabajo como había dicho, o que en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, mayormente. Estos se puede pactar, obviamente. Ya en un juicio entran varios conceptos y son mayor a 3 meses. Conciliaciones, sindicatos y huelgas. La huelga es igualmente un derecho del trabajador. Esto siempre para expresar las inconformidades que sufre dentro de la empresa o la relación laboral. La Ley Federal de Trabajo establece en sus disposiciones específicas que prevén y regulan las coaliciones, sindicatos y la huelga. ¿Qué es la coalición? La coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses humanos. El sindicato es la asociación de patrones o patrones constituido para el estudio y mejoramiento eh, de la defensa de sus respectivos intereses. La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por la coalición de trabajadores. La huelga igual es de forma temporal. Otro derecho del trabajador es la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social tiene como objetivo prever la protección y mejorar el bienestar de los trabajadores y de sus familias. Este es un derecho humano contemplado por la Constitución claramente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que México es parte. La legislación aplicable en materia tratándose de relaciones laborales prevista por el artículo 123, apartado A, constituida es la Ley del Seguro Social, Ley del IMSS, y su reglamento. Tratándose de las relaciones laborales prevista por el artículo 123, apartado B, sería la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, en pocas palabras, el ISSSTE y su reglamento. La seguridad social abarca riesgos y accidentes de trabajadores, enfermedades de trabajadores generales, maternidad, invalidez, retiro, medicina preventiva, servicios médicos, pensiones, guarderías y prestaciones sociales. Permítame un segundo. También otra parte de lo que estuvimos hablando en nuestro reporte, permítame, es algunos temas como el aguinaldo. El aguinaldo viene siendo la cantidad que debe ser pagada por el patrón a cada uno de sus trabajadores en el mes de diciembre. ¿Quién tiene derecho a recibir el aguinaldo? Todo trabajador que esté activo o todo ex trabajador, aunque no haya laborado un año completo. Salario que se debe considerar a su pago. El salario ordinariamente que persiguen los trabajadores en el aguinaldo debe de ser el salario base, que son 15 días de salario, por lo menos. ¿Cuánto se paga? Si eres trabajador activo antes del 20 de diciembre, si eres ex trabajador, debe ser pagada a la fecha de la terminación de la relación laboral. ¿Qué pasa si no te pagan? Podrás acudir a la Profedet, es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde un abogado te dará asesoría legal gratuita personalizada. ¿Qué tiempo tienes para reclamarlo si no te pagan? Un año a partir de que este sea exigible. Otro tema serían las vacaciones y la prima vacacional. ¿Qué es las vacaciones? Los trabajadores deben de disfrutar de forma continua 6 días de vacaciones, por lo menos. Prima vacacional es la cantidad adicional que se paga para el disfrute de las vacaciones. ¿Cuál es el periodo vacacional? ¿O cuándo te va a tocar? El periodo vacacional te toca cuando cumples más de un año de servicios. Se tendrá derecho a 6 días de vacaciones por lo menos. A partir del segundo año de servicios, por cada año subsecuente, aumentará 2 días de vacaciones hasta llegar a los 12 días por cada año subsecuente. A partir del quinto año, los servicios aumentarán 2 días de vacaciones por cada 5 años de servicio. Si trabajas por temporada o periodo de vacaciones, se te otorgará en proporción al número de días trabajados en